A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Saludamos a nuestros hermanos en lo que es su programación Declaración al Día. Queremos aprovechar el tiempo en lo que tenemos para estar con ustedes a través de esta programación para traer entre ustedes una declaración más concerniente a la importancia de lo que es el que nosotros tengamos por entendido la marca de Dios en nuestras vidas. Digo esto en cuestión de que queremos aprovechar el tiempo por cuestión de que hay declaraciones en las cuales nos es imposible declarar lo que es en espacio de lo que es este su tiempo, y por consiguiente pues queremos nosotros entrar así de lleno a esta declaración por varias razones. Una de ellas es porque mucho se habla de la marca de la bestia y muy poco se habla de la marca de nuestro Dios, y creo que nos es importante que nosotros entendamos que es más importante conocer la marca de Dios que conocer la marca de la bestia, porque nosotros nunca haríamos justicia al presentar estas declaraciones si omitiéramos lo que es la marca de nuestro Dios, la explicación y el comentario positivo relacionado a lo que estamos declarando, ya que la palabra de nuestro Dios es muy amplia, muy profunda, y por lo tanto nos es necesario que nosotros lo tengamos bajo ese entendido. El objetivo principal de esta declaración es el que nosotros entendamos qué es la marca de nuestro Dios, y también el despertar el limpio entendimiento de los creyentes en el Señor, aquellos en los cuales anhelan conocer y adentrarse en las verdades de la palabra de nuestro Dios. Pueblo de Dios, cristianos cuyas mentes están abiertas para razonar y pesar lo que aquí comentamos y los diferentes razonamientos expuestos dentro de lo que es este mensaje, su programa, tiempo de declaración o declaración al día. Y claro, todo tiene que ir bajo la lógica del Dios eterno. Y a esto nuestros hermanos en los cuales tienen su mente abierta, es a los que el apóstol Pablo se refiere cuando nos dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esos son los hombres y mujeres sin distinción de edad o clase social, que están marcados con la marca de Dios. Es bien conocido el hecho de que se habla mucho, y ya lo hemos elaborado, de la marca de la bestia, o sea, la marca negativa, la marca de muerte, pero muy poco se predica o se hace mención de la marca positiva, la marca de vida. Y por lo tanto, multitudes de creyentes en el Señor Jesús han llenado sus mentes con información de lo que no es positivo, o voy a decirlo así, de lo que es la marca negativa o la marca de muerte, mas están vacíos a la misma vez de la información de lo que nos debe de ser más importante, que es la marca de nuestro Dios, lo positivo, a pesar de que en sus corazones muchas de las veces los desean, pero no han tenido la oportunidad ni el privilegio de que se les presente esta información. Por lo tanto, aquellos nuestros hermanos que anhelan y desean también adentrarse más en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, y que haya un entendimiento más claro sobre la marca de nuestro Dios. De nuestra parte hemos entendido ya de que las marcas bíblicas a las que nos estamos refiriendo pues no son literales, o sea, como lo que mencionamos, la marca de la bestia, o sea, la marca negativa, la marca de muerte, y la marca de nuestro Dios, la marca de vida, la marca positiva, que no son literales, sino simbólicas. No son marcas físicas,
hechas a mano con algún objeto o algún tipo de material, sino que son simbólicas y son influencias que operan en la mente del humano, que lo que hacen actuar, ya sea para bien o para mal. La innegable realidad es que todos los humanos estamos marcados con una de las dos marcas, o sea, hijos de Dios o hijos del diablo. La marca de nuestro Señor Jesucristo o la marca del anticristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. La declaración anterior, la que acabamos nosotros de referirnos, es posible que suene un poco fuerte para alguien, pero aún así, tan dura como suene, no es posible negarla o ignorarla. O sea, el hecho de que la palabra de nuestro Dios hace la distinción en dos grupos, entre los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Entonces no podemos ignorarla, mucho menos borrarla del libro santo. En cambio, podemos regocijarnos al entender que tenemos hoy aquí la maravillosa oportunidad para librarnos de la marca de maldición y ser poseedores de la marca de bendición. Pues así como el Dios de este siglo, el anticristo, tiene su sello para marcar a sus seguidores, también nuestro Señor Jesucristo tiene el sello del Dios vivo para señalar a los siervos de Dios en sus frentes. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. La mente humana es el terreno supremo donde en una guerra sin tregua, sin barreras, dos poderes se disputan la supremacía y el control de la mente humana, hecha a la imagen del Creador. Es una maravilla de potencialidad, por lo regular incomprensible para el mismo ser humano. El que la conoce a la perfección es aquel que también la hizo, mas el Dios de este siglo también le ha sido dada facultad para que opere y pueda turbar esta maravillosa máquina, haciendo que el humano se torne contra su mismo hacedor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Al no estar en el mundo, nuestra mente, que es espíritu, estaría libre de las concupiscencias de la carne y de la soberbia de la vida. Pero es precisamente en esa combinación de carne y espíritu donde se produce el terreno propicio para la guerra campal. La mente humana o está influenciada y controlada por el poder de Dios, o lo está por el príncipe de las potestades en los aires. Ahora, aquellos humanos que reclaman que son autónomos y que nada los controla, sus propias palabras dan razón de su profunda ignorancia, porque la palabra de Dios nos lo dice muy claro: o estamos influenciados por el poder positivo, o estamos influenciados y controlados por el poder negativo. Aún el apóstol Santiago nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en su capítulo 1, versículo 7. Y ninguna cosa buena puede ser originada por el malo. Hasta las cosas buenas que existieren en las vidas y mente de los impíos, aquellos en los cuales rechazan a nuestro Dios y aún se burlan de nuestro Dios y aún blasfemian en contra de nuestro Dios, son originadas por Dios, o sea, las buenas obras, operando en las mentes y en los corazones de aquellos en los cuales aún, vuelvo a repetir, niegan la existencia de nuestro Dios. Y si esa es la realidad en los hijos de ira, cuanto más en los hijos de Dios, en quienes está aquel sentir que hubo también en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues es precisamente en ese sentir donde residen plenamente los sentimientos buenos, nobles y justos, que son los tesoros más valiosos para nuestro Dios, a los cuales también la palabra de nuestro Dios los llama como piedras vivas, piedras refinadas. La ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial,
de la cual nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 22 del libro de los Hebreos. O sea, el edificio espiritual, edificado con piedras vivas, nos lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5. Es la poseedora de los valiosos tesoros que nosotros hemos estado elaborando, o sea, como piedras vivas. El oro y las piedras preciosas descritas en la ciudad, en ellas, no son piedras o gemas literales, sino símbolos de lo que es superior, símbolo de los sentimientos nobles y aún divinos originados por Dios. El propósito del Señor es que adquiramos esas piedras preciosas, gemas espirituales en esta vida, porque es aquí, no en la eternidad, donde estas joyas se refinan y se pulen cuan valiosos diamantes. Y esto por medio de la prueba, pues así nos lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 12. El principio de este proceso que empieza primeramente en esta vida para continuar en la eternidad. Es aquí la marca de Dios, los marcados aquí con el sello del Dios vivo, han sido y son hasta el día de hoy los hombres y mujeres que se distinguen viviendo y actuando en esa forma que los hace diferentes a los demás seres mortales. Son los seres humanos en quienes viven literal y permanentemente aquellas enseñanzas dadas por el Señor en su sermón del monte. Los marcados con la marca de Dios nunca han estado, ni estarán satisfechos con una religiosidad exterior de formas, de ceremonias, de liturgias y demás cosas. Esta marca los eleva a una dimensión superior y les enseña a vivir en el nivel en que vivió nuestro Maestro. También el profeta Ezequiel, hablando de los marcados de Dios, en el capítulo 9, versículo 4, nos dice así: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Aquí podemos observar que el Espíritu Santo, por medio del profeta Ezequiel, describe en una forma exacta la marca de Dios, de la cual aquí estamos tratando. La actitud de los ahí marcados refleja primeramente en forma plena el ministerio y la vida terrenal del mismo Señor, mas juntamente con el Señor se reflejan también en el cuadro aquí citado de Ezequiel capítulo 9, versículo 4, las vidas de todos y cada uno de los verdaderos seguidores. Cuando el amor de nuestro Señor Jesús está arraigado en verdad en la vida del cristiano, la influencia poderosa de ese amor va a controlar por completo su mente y por consiguiente todo su ser, a grado de poder decir también: y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Va a sentir el dolor, va a sentir la compasión y el amor que sintió nuestro Señor Jesús. Va a poder decir también: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Es el cristiano que ha aprendido a esperar en Dios con paciencia, que sabe sufrir con los que sufren y llorar con los que lloran. Es aquel que ha aprendido a vivir con humildad de corazón, a bendecir y no maldecir. Es el que está aún dispuesto a pagar el precio por sus hermanos o por su prójimo, para que éste también reciba la bendición. Ha aprendido inclusive a perder cuando de Dios así lo dispusiere, porque sabe que al final, en medio de todas estas cosas, nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 37, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Los marcados con la marca de nuestro Dios no son los atractivos y vanidades de esta vida pasajera los que hacen caminar felices. Los alegra, en cambio, el entender y saber que
que aquí está la suprema oportunidad para probar su fidelidad y obediencia, aquel el cual nos marcó con su marca, que es nuestro Señor Jesús, para hacerlos parte de un grupo especial de seres en el universo mismo. No buscan aquí el ser servidos, sino el servir. Y si a los que sirven les aprecian su servicio, ciertamente se goza. Pero si en vez de apreciarlos, lo desprecian, de todas maneras sigue sirviendo. Están marcados con la marca de Dios. Son parte integrante de un pueblo único, con un llamado especial de parte del Señor en esta tierra, y una esperanza maravillosa en la eternidad, en ese día cuando el Señor se manifestare. Daniel capítulo 12, versículo 3. Esta clase de servidores de nuestro Señor Jesús han existido siempre sobre la faz de la tierra, y su identidad para con Dios la han mantenido en medio de cuántas aflicciones, de cuánto dolor, de cuánto desprecio. En medio de las noches más oscuras de la historia se ha quedado escrito entre aquellos en los cuales aún han tenido que ir no solamente al dolor, a la aflicción, pero aún también hasta la misma muerte. Pero a la misma vez este grupo especial, marcados por Dios, se han sentido privilegiados cuando han tenido aún hasta sufrir, hasta la sangre, combatiendo en contra del pecado. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Y siguiendo aún de paso, podemos añadir que son aquellos en los cuales están marcados por nuestro Dios y han aprendido a seguir a su Maestro, no estimándose a sí mismos, sino considerando que nuestro Maestro fue despreciado y a la misma vez fue aborrecido y perseguido, no solamente por el mundo, mas aún muchas veces por sus mismos hermanos. Aún aquellos en los cuales también profesan cristiandad son los que en un tiempo en otro también han perseguido y aún matado a aquellos en los cuales están marcados con la marca de nuestro Dios. Este conjunto de cristianismo son los que están marcados con la marca de la bestia, porque la palabra de Dios nos dice que cualquiera que aborrece a su hermano está en muerte. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14 al 15. ¿Qué podríamos decir de las barreras humanas? Cualquiera que fuere, esta no impide al marcado de Dios para que ame y sirva. Las estructuras religiosas de las cuales aumentan en este tiempo, para él no tiene ningún valor, puesto que sus ojos están puestos solamente en aquel en el cual dio su vida en la cruz del Calvario y pagó el precio de su redención. Ama y honra a los que ama y también le sirven, pero la alianza de su alma es primeramente conectada con el sacrificio en el Gólgota. Y él ha aprendido solamente a adorar a nuestro Dios. A él solamente le canta y le alaba. Y en él solamente espera, porque su mente y su corazón viven bajo la gratitud por el sacrificio hecho por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. No se exalta a sí mismo por pertenecer a un cierto grupo religioso, ya sea este distintivo o pertenecer bajo el liderazgo o el ministerio de algún hombre sobresaliente, sino que más bien se goza y siente satisfacción y placer el pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Los marcados con la marca de Dios son los adoradores de la imagen de Dios. Estos son los que han servido y hasta hoy sirven al Señor Jesús, a nuestro Dios, y le adoran en espíritu y en verdad.
Estos son los integrantes de la verdadera y única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos son parte integrante del número perfecto de aquellos los cuales fueron comprados entre los hombres y que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. En ellos está el nombre de su Padre. El nombre de su Padre está en sus frentes y lo han invocado para el abrazo de sus pecados y lo honran con sus mismas vidas. ¿Por qué? Porque están marcados con la marca de nuestro Dios. Los marcados por Dios no se desestiman a sí mismos, sino que caminan siempre mirando el privilegio que poseen y adoran y honran a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque han considerado que no hay algo más supremo que el ser llamados aquí en esta vida hijos de Dios, marcados por Dios, remanentes de Dios, que no tienen ningún otro valor las cosas en las cuales tengasen algún cierto tipo de valor material en esta vida. No se conforman con la vida rutinaria, ni tampoco su corazón está puesto en las cosas materiales. Su anhelo y su deseo, antes que adquirir riquezas, es hallarse aceptado por aquel del cual lo llamó y lo ha marcado con el nombre de su Padre en sus frentes y en sus manos derechas. Pueblo que camina, que han seguido el ejemplo de aquellos de los cuales el apóstol Pablo describe en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, de aquellos que también la palabra llama como los héroes de la fe. Hombres y mujeres que no se detuvieron por agradar a nuestro Dios, no se detuvieron de seguir siendo testigos de nuestro Dios, no se estimaron a sí mismos por agradar a nuestro Dios, de los cuales la palabra de nuestro Dios nos da una descripción, porque estaban marcados por Dios, pero estos marcados por Dios no tienen ninguna atractividad en el sentido humano. Pues el apóstol Pablo, refiriéndose a ellos en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, mencionándolos a los héroes de la fe, a los marcados por Dios, nos dice que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron proezas, taparon las bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos aprobados por testimonio de que estaban marcados con la marca de nuestro Dios. Testimonio de la fe, no recibieron las promesas. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque todavía no estaba completado el edificio espiritual de aquellas piedras vivas en las cuales cada una a su tiempo vamos compaginando para hacer un edificio para morada de Dios en espíritu. Solamente por aquellos piedras vivas que estén marcados con la marca de nuestro Dios. La historia nos da razón, el libro de los Hechos, de aquellos hombres en los cuales también tuvieron que dar sus vidas por permanecer marcados por Dios. La misma historia nos da razón de los hombres que en el transcurso de ya cerca de 2000 años han dado testimonio por sus aflicciones, por su dolor y por su determinación de ir hasta la muerte por aquel del cual los llamó para estar marcados con la marca de nuestro Dios. Nuestro deseo, como siempre, es que Dios grandemente los bendiga. Si desean más información sobre esta declaración o otras más, háganoslo saber.
nuestro deseo es bendecirles. Dios los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.